un orden estricto, en orden cronológico respecto a primero es esto, luego sucedió esto, porque pues obviamente vamos a ir haciendo un circuito conforme la ruta obviamente nos va permitiendo la ruta ya establecida, por lo tanto me voy a saltar diferentes, voy a brincar de etapas históricas o en diferentes momentos. Entonces, si alguien por ahí luego tiene alguna duda o los revuelvo en algo, con toda la confianza, todos somos un grupo compacto y hay confianza, me dicen, oye, ven ahí, espérate, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. La Piedad. La Piedad es esta ciudad que nosotros habitamos, pero que en gran medida es un sitio desconocido para los que la habitamos y para obviamente los que vienen a visitarla. Uno pasa por La Piedad y crees pues que solamente es el jardín principal. Hay incluso personas que confunden nuestra plaza con el jardín de la Purísima porque solamente pasan sobre el bulevar y eso me pasa muy seguido con personas que luego me toca interactuar. Entonces se tiene la idea de que pues La Piedad nada más es esto, si acaso el puente, si acaso el Salto, pero no sabemos toda la riqueza que tiene esta ciudad, sobre todo porque pues hay que entender, no desde la llegada de los españoles, sino desde mucho antes, este es un sitio de tránsito que ha de alguna manera influenciado mucho en la vida y sobre todo en la forma en la que se ha desarrollado la cultura de esta ciudad. Les repito, desde antes de la llegada de los españoles, pues este era un sitio de tránsito, la cuestión de la cercanía con el Lerma, toda esta parte de lo que en la colonia fueron los nuevos caminos que se construyeron a los alrededores, pues siempre hicieron que esta ciudad, o que en ese entonces el pequeño pueblito, tuviera una zona de influencia bien importante respecto a las poblaciones vecinas. Entonces hay que entender eso, ¿sale? Porque desde ahí vamos a comprender mucho de lo que es la historia y sobre todo los lugares que les voy a platicar el día de hoy. Les repito, no voy a seguir un orden estrictamente histórico, simplemente a manera de un recorrido peatonal, vamos a ir conociendo diferentes lugares y pues obviamente tengo que iniciar con este que tenemos a mis espaldas. El famoso kiosco, ¿cuántos no nos resbalamos de niños sobre estas rampitas? O cuántos no les tocó a los papás regañarnos por ese mismo motivo. Yo fui un niño muy feliz, no sé cuántas veces me he de haber caído ahí. Ahorita sí digo que irresponsable yo, pero bueno, eran otras épocas y obviamente también otra etapa de mi vida, entonces pues es parte de. Creo que todos tenemos un recuerdo en este kiosco y no simplemente moviéndonos, sino que quizá nuestros papás nos llegaron a contar alguna historia respecto a este kiosco cuando todavía hace unos 40 años las mujeres iban de un lado y los hombres del otro y se encontraban y si uno te volteaba a ver era la señal de que le habías gustado y luego con una, exactamente, con un chaperón o con una chaperona pues iban a platicar para conocerse un poquito más. Desde ahí, este es el centro, al corazón de nuestra ciudad y pues desde este punto tenemos que entender que también es una de las cosas que le han dado pues muchas historias o por lo menos historias familiares que al final de cuentas trascienden en la historia de la comunidad. Entonces, este kiosco, lo vemos, es muy bonito, sí, pero ¿qué onda con este lugar? ¿Por qué tiene estas características? Bueno, hasta el momento que se conozca, este kiosco es único en México, por la cuestión de la combinación de la fuente con el kiosco. Es una cosa interesante, sabemos que este kiosco no es el que estaba colocado inicialmente aquí, era el que está actualmente en el Jardín de la Purísima, luego se desmonta, pero ahora les voy a platicar por qué se desmontó este kiosco. El asunto es de que, pues este sitio que nosotros tenemos como un lugar emblemático, tiene una característica bien interesante. No es un kiosco del tipo del Porfiriato o de la época precisamente de don Porfirio Díaz. Este es un kiosco muy posterior que asemeja algunas estructuras romanas y griegas. Este tipo de estructuras que luego vamos a ver, sobre todo en las cosas como las rotondas o etcétera, que pues presentan estas características de un lugar que en la antigüedad se utilizaban como culto. En este caso no era con esa finalidad, pero quien lo diseña sí se inspira en este tipo de estructuras. Quien lo diseña es ni más ni menos que la misma persona que hace la estructura para la fuente de la Diana Cazadora en la Ciudad de México. Él se llamaba Vicente Mendiola. El que construye la Diana Cazadora, la fuente como tal,
diseña esta estructura de este kiosco, y pues obras importantes de él hay bastantes en México. El Palacio Municipal de la ciudad de Guadalajara es obra de Vicente Mendiola. La Rotonda de los Hombres Ilustres de Guadalajara es obra del mismo arquitecto. La Catedral de Toluca, esta catedral que combina un estilo bien interesante, es obra de Vicente Mendiola. Y 30 años después de que construye este kiosco, le piden replicarlo, él decide que no lo iba a hacer, entonces le hacen modificaciones y levanta un kiosco muy similar, pero sin fuente y más chaparro, en la ciudad, en Ciudad Guzmán, en Jalisco, cerca de la ciudad de Colima. Hace una estructura muy similar, de menor dimensión, un poco más baja, sin la fuente. Entonces, por lo tanto, podemos considerar que esta fuente pues tiene un estilo único en México, porque conjuga esta parte de los kioscos, que era una tradición porfiriana traída de Francia, y luego le agrega o le añade esta parte de la fuente. Les repito, este es uno de los sitios emblemáticos de nuestra ciudad. Entonces, ahorita les voy a platicar. La persona que hace la escultura de la Diana, ya la escultura como tal, esta figura icónica de la Ciudad de México, la Diana Cazadora, pues es el mismo personaje que levanta o que hace la escultura de Don Miguel Hidalgo. Entonces es el mismo, por lo tanto, pues podemos considerar que nosotros tenemos una hermanita menor de la Diana Cazadora. Por lo menos los dos, pues vamos a decirlo, los dos artistas que diseñan tanto la escultura como la fuente en sí, pues son los mismos que trabajaron aquí en la ciudad. Entonces vamos a iniciar, nos vamos a mover por favor a la fachada principal del Señor de la Piedad. Luciana, Sara, niños. Ver, contrastes. Les recuerdo, amigos de Infometrópoli, que nos siguen en esta plataforma. Estamos en el centro histórico de aquí de La Piedad, Michoacán. Está haciendo una reseña el licenciado Vianey Vega. Él es integrante del Consejo de la Crónica de La Piedad. Está dentro de los festejos del aniversario de la ciudad, pues aquí está él dando un poquito de historia, recordándonos lo que significa cada uno de los espacios emblemáticos del centro de la ciudad. Ahorita estamos aquí en la fachada del santuario del Señor de la Piedad. Un lugar que hemos pasado probablemente cientos o miles de veces, pero que es un gran desconocido y que muchas veces le hemos pues restado importancia porque no entendemos lo que tenemos detrás mío, ¿sale? Todos sabemos que el nombre oficial actual en realidad es Santuario Diocesano del Señor de la Piedad, así con ese nombrezote, pero que los piedadenses simplemente llamamos la parroquia, porque durante varios siglos fue la única parroquia que hubo en la ciudad como tal. Sin embargo, pues ahorita ya tenemos muchas más iglesias y pues tenemos que primero diferenciar esta iglesia del resto de las que tenemos en la ciudad. Siempre hemos visto, y probablemente nos ha llamado mucho la atención, el contraste que hace la fachada con esta primera parte que vemos con el resto de la iglesia. Porque si nosotros cuando ingresamos prestamos atención, vamos a ver que el interior es hasta cierto punto muy suntuoso, es muy llamativo, es obviamente precioso, pero choca obviamente con lo que es la fachada o la parte del frente. ¿Por qué razón? Bueno, quizá no todos lo sepamos, pero esta no es la primera iglesia o la única que se levanta al Señor de la Piedad. Esta en realidad vendría siendo la tercera iglesia dedicada al Cristo dentro de esta ciudad. La primera fue una ermita que está en la hacienda del Potrero, allá por Soriana y esa parte. La segunda fue lo que hoy conocemos como el Templo de la Purísima, y esta fue la tercera iglesia que se levanta. Pero esta iglesia tuvo dos momentos o dos etapas constructivas. Primero, pues existió esta parte antigua, y en la década de 1940 y 50, inicios de los 50, es cuando se construye la nueva etapa y levantan esta pues obra arquitectónica que es icónica de nuestra ciudad y que vemos desde kilómetros de distancia.
su famosa cúpula. Esa cúpula no existía hasta hace 80 años, entonces pues la parte que nosotros tenemos al frente corresponde a una época muy antigua, que es la primera etapa o la primera parte que se construyó al Señor de la Piedad. ¿Por qué sucede esto? Bueno, aquí no me voy a meter tanto en ese tema porque eso lo tiene que hacerlo un recorrido especial conmigo, pero sabemos que el Señor de la Piedad pues fue una advocación que llamó muchísimo la atención de las personas, sobre todo de las personas en ese entonces de las castas, lo que hoy llamaríamos pues de alguna manera clases sociales más bajas. Los más pobres entre los pobres se identificaban mucho con el Señor de la Piedad, sobre todo porque lo encontraron mulatos, que eran negros, sin decirlo de manera despectiva, es el término que históricamente se le daba, hoy los llamaríamos afroamericanos o afrodescendientes, sin embargo en esa época pues simplemente se les conocía como negros y ellos fueron los que encontraron al Señor de la Piedad. Entonces el hecho de ser negros hacía que la gente pues más humilde tuviera como cierto cariño especial a esta imagen, porque era una imagen que nació en América, era una imagen que nació para los pobres, que nació en una Navidad. Entonces está llena de muchos símbolos, pero ellos lo interpretaron de esa manera. Entonces muchísima gente de los alrededores comenzó a venir a visitar pues el santuario y obviamente al Cristo. ¿Qué tan distante? Venía gente de Querétaro, de Puebla, de Zacatecas y de San Luis Potosí. Por eso es que tenemos una fuerte influencia que ya en algún otro momento probablemente podamos platicar, pero entre esas personas hubo una familia muy poderosa que era devota al Señor de la Piedad. Probablemente también utilizaron pues todavía esta idea de las indulgencias y de dar dinero para ganarte el cielo. Es muy probable que haya influido esta cuestión, pero esa familia pues era una familia, les repito, muy importante respecto a la cuestión comercial en el continente americano. Esa familia provenía de España, de la zona norte del país, allá cerca de Galicia, y ellos pues llegan acá a América o a México, entonces la Nueva España, como marqueses. Los reyes les habían dado un nombramiento, ellos llegan como marqueses, el nombramiento que se les da es los marqueses de Altamira, y esa familia se llamaba Sánchez de Tagle, y luego uno de los primos se casa con una prima hermana, eran regios, eran norteños, entonces se casa con una prima hermana y se junta también la familia Pérez de Tagle, por lo tanto hablamos de dos familias, Sánchez y Pérez de Tagle. Esta familia, pues les repito, llegan y compran la hacienda de Santana, pero era una de las muchas que tenían en todo el país. Ellos se dedicaban sobre todo a la cuestión agrícola y también a la minería. Ellos tenían sobre todo sus negocios allá en el estado de Hidalgo y de Puebla. Entonces ellos llegan aquí, compran la hacienda, pero cuando compran, obviamente pues en las interacciones que tenían en esta zona, conocen al Señor de la Piedad, le toman mucha fe y ellos deciden donar o patrocinar les repito, una tercera iglesia para este Cristo. Lo que ellos hacen es que donan el dinero y ellos mandan levantar esta iglesia. Pero ellos, aquí es importante, por eso me detuve un poquito en explicar que eran españoles y que eran del norte y etcétera, eran una familia bastante supersticiosa. Al ratito les voy a platicar por qué. Pero como ellos eran españoles, decidieron dejar algunos símbolos muy marcados, ¿sale? La fachada, entonces, les repito, corresponde a esta primera iglesia o esta primera parte del Señor de la Piedad que se levanta en este sitio, y vamos a tener muchos símbolos. ¿Por qué no es igual que el interior o que la parte nueva de la década de 1940? Simplemente porque se tenía proyectado, existen los planos de un frontiz o de un frontón impresionante, muy similar a la Basílica de San Pedro. Iban a ser unas columnas que iban a sostener un capitel, entonces iba a ser una cosa impresionante, y esa iglesia llegaba casi hasta donde hoy tenemos la Fuente de la Garza. El proyecto así era. Sin embargo, cuando iban a comenzar a construir y a demoler, pues el entonces gobierno no permitió, y qué bueno que no lo hicieron, porque se hubiera perdido quizá el símbolo más importante que nosotros tenemos en la Piedad. Aunque esta fachada la vemos muy lisa, muy austera en comparación con el resto de la iglesia, aquí es donde está plasmado parte de lo más importante de nuestra identidad piedadenses. Primero, pues vamos a entender, el estilo que tiene se le conoce
mano los cinceles, hacían unas pequeñas figuritas antes de la filigrana. Entonces los tallados que se hacían para trabajar la joyería de plata daban como resultado algo similar a lo que hoy tenemos aquí. Por eso es que este estilo se le conoce como plateresco. Ese estilo fue inventado, así tal cual, con ciertas influencias europeas, pero fue inventado por ponerle un origen en la zona de Castilla, en España. Los reyes católicos Fernando e Isabel fueron los que patrocinaron y los que hicieron todos los edificios con este estilo. De este tipo de arquitectura, sobre todo en la zona de Galicia, de León, de Castilla, en el centro de España, hay muchos edificios muy importantes, entre ellos la Catedral y la Universidad de Salamanca. Es algo más o menos similar a este tipo de arquitectura, lo que ellos hacen. Pero aquí, pues ellos cuando llegan, esa arquitectura ya no se usaba tanto. En realidad ya habíamos pasado por el barroco, luego vino el neoclásico, entonces pues este estilo ya no estaba tan de moda, pero ellos querían un edificio con una arquitectura similar a la que ellos tenían en su zona de origen, y es por eso que deciden levantar la fachada de esta manera. Todos probablemente la vemos muy sencilla, muy austera, pero tiene cosas bien importantes. Para empezar, ¿se han fijado que son 3 partes? La fachada, la parte de la puerta, está dividida en 3 partes. Una que empieza muy grande y se va haciendo más pequeña. ¿Alguien le había prestado atención a este detalle? ¿No? Tiene un símbolo bien especial el hecho de que la fachada esté así. Representa a la iglesia. Dentro de la cultura católica, dentro pues de la mística católica, hay una división, por así llamarlo, en lo que es el alcanzar la gloria. Se conoce primero la parte que nosotros vivimos como la iglesia militante. Nosotros somos personas que están intentando llegar al cielo. Entonces, las personas que estamos vivas y que estamos tratando de cumplir los mandamientos de Dios, se le conoce como la iglesia militante. Luego viene la iglesia purgante, que es las personas que obviamente ya pasaron pues una segunda etapa de la vida, en este caso considerándolo como el purgatorio, pero no como un lugar de castigo, sino el lugar de espera para ser juzgados, para llegar al lugar donde, pues por medio de nuestras acciones y nuestra fe, según la cultura, según la enseñanza católica, pues es a donde podríamos llegar. Entonces, esa segunda parte es la iglesia purgante. Y finalmente viene, pues cuando uno entra al cielo y los santos, etcétera, viene la parte de la iglesia triunfante, porque triunfa la voluntad de Dios y el cumplir sus mandamientos. Entonces, este es el símbolo que tiene esta fachada, y les repito, está bien interesante. ¿Y por qué razón? La iglesia militante que somos todos, entramos directamente por esta parte que es la casa de Dios, ¿sale? Donde todavía estamos vivos, podemos cumplir con los sacramentos, pero es una forma de entrar, la iglesia militante. Luego viene de una forma más pequeña, más reducida, pero como en un lugar que no podemos entender dónde está, viene la iglesia purgante, y ahí es donde está el vitral. El hecho de que tenga una Eucaristía, el hecho de que tenga una custodia no es una casualidad, simplemente está representando lo que es la comunión. Entonces te está incitando a que tomes el sacramento de la reconciliación. Y finalmente, la iglesia triunfante, o lo que sería la comunión de los santos, es la parte que está hasta arriba, y por eso está un nicho. No se sabe exactamente para quién estaba dedicado ese nicho, pero la tradición católica, seguramente ustedes en sus familias han escuchado aquí en La Piedad, que ese nicho es para el primer santo piedarense. Entonces, sí tiene pues como este simbolismo. Este es el lugar por donde nosotros entramos, luego es donde nosotros morimos, pero estamos a la espera de ser juzgados, y finalmente es pues ya gozar de la gloria de Dios. Por eso es que está un nicho, y es como la corona, de alguna manera está representando la gloria, la plenitud, pues vamos a decirlo, el reino de Dios de manera muy literal. Pero entre todos estos espacios hay 2 cosas que quiero mencionar. Primera, lo que nosotros vemos son motivos vegetales, pero cuando nosotros los vemos de cerquita, nos vamos a dar cuenta que tienen similitud con algunos grabados de las zonas indígenas de Michoacán.
porque obviamente iban mezclados algunos símbolos y sobre todo los artesanos que trabajaban la cantera, la piedra, pues muchas veces mezclaban su ideología. En este caso nosotros no tenemos, como en otros lugares que sí las hay, deidades prehispánicas o símbolos muy marcados, pero sí la forma de representar los motivos vegetales tiene esa similitud. La segunda, y que es lo más importante de esta fachada, les repito, es donde está la iglesia purgante o penitente, que es en la parte en medio. Arriba del misal hay dos figuritas que probablemente nunca les hemos prestado atención. Son dos elefantes que están tirando en direcciones contrarias y bueno, son las formas de los elefantes y están unidas por la colita, ¿sale? Desde hace muchos siglos se le considera a los elefantes, se les considera a los elefantes como un símbolo de la virtud de la piedad. ¿Por qué razón? Cuando los elefantes mueren, de alguna manera ya se ha comprobado que hay más, pero se creía que era la única especie en el reino animal que sepultaban a sus difuntos. Entonces es una manera de tener piedad de las personas y por lo tanto con estos símbolos se representaba sobre todo en Europa a la virtud de la piedad. Entonces quien diseña la fachada pues pone la virtud de la piedad, porque en ese entonces ya llevábamos ese nombre y es por eso que le ponen el simbolito de los elefantes, pero están formando un corazón, ¿sale? Para terminar con esta parte, ¿por qué está de blanco? Todavía hace unos 45 años, si no me equivoco, esto no estaba así. Se veía la cantera todavía, la cantera original. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que a alguno de los párrocos se le hizo fácil y creyó que era conveniente ponerle un enjarre. Sin embargo, en la parte de abajo está la cantera del mismo material, del mismo tono. Y en la parte de abajo hay una característica bien importante que sí la podemos ver en fotografías antiguas previas al enjarre. Y es que toda la fachada está literalmente balaceada. Tiene impactos de cañones y tiene impactos de bala. Más adelante les voy a platicar, pero los que tiene son de la época de la independencia, en la guerra de independencia, y de los cristeros o de la época de los carrancistas también. Entonces esos impactos son los que tiene. ¿Dónde aún los vamos a poder ver? En la torre, todo lo carcomido. Si le prestan atención, vamos a fijarnos que son pequeños orificios que para nosotros los vemos diminutos, pero cuando uno esté arriba sí alcanzas a ver que son unos orificios grandes. Todos esos huequitos que tiene pues son impactos de bala que se quedaron de alguna manera marcados ahí, porque esta iglesia en varias ocasiones fungió como como vamos a decirlo, como una especie de refugio para las personas que defendían la ciudad. Entonces, o de fuerte, por así también ponerlo. Entonces, por eso es que la torre tiene sus pequeños edificios y no se les ha permitido que se le restaure. Finalmente, en la parte de arriba vamos a ver que tiene unas conchas. Esas conchas representan Santiago de Compostela, la indulgencia, esta peregrinación famosa que se hace en el norte de España, que llegas hasta la ciudad de Compostela, conocida como el Camino de Santiago. Y pues ellos, al ser originarios de estas cercanías, deciden utilizar estos símbolos a manera pues de representar su tierra, pero también de decir que es un lugar de indulgencia por el cual ellos dieron o donaron una cantidad. Entonces, esta es parte de lo que es la fachada. Nos vamos a mover un poquitito para acá, por favor. Pues aquí sí vamos a ver de manera muy marcada lo que es la parte antigua, la primera parte, que no se los mencioné, pero es del año de 1741. Estamos hablando de que son casi ya 300 años de esta tercera iglesia al Señor de la Piedad. La Purísima es más antigua.
¿Por qué traerlos aquí? Bueno, hay dos cosas que les quiero mencionar. Primero, tenemos, no sé si alguien le había prestado atención, pero tenemos esta parte que actualmente da ingreso a la capilla del Santísimo, pero si nosotros le prestamos atención, quizá nunca lo habíamos visto, nos vamos a dar cuenta que es el marco de una puerta, ¿sale? Esa puerta estuvo completa en algún momento, era todo un arco completo, ahí quedó un poco menos de la mitad, pero era un arco completo con una puerta de ese tamaño. Esta puerta, vamos a ver que tiene un estilo arquitectónico distinto al que tiene la fachada. Acá hablamos de plateresco y aquí estamos hablando de barroco tablerado. Barroco totalmente, así como las catedrales antiguas que luego hay acá en el centro del país, así como en la ciudad de Morelia. Aquí estamos hablando del barroco. Pero ¿por qué la diferencia de los sitios? ¿Y por qué esta puerta que está cortada? No fue que la hayan puesto ahí, sino que simplemente cuando ampliaron la iglesia, pues se les hizo fácil nada más dejar la mitad, porque intervenía con la parte nueva del santuario del Señor de la Piedad. ¿Qué es este lugar? ¿O qué fue? Bueno, cuando nosotros ingresamos a la capilla del Santísimo, vamos a ver que hay un cancel de madera, ¿sale? Y ese cancel, la próxima vez que ingresen, le van a prestar atención. En la parte de arriba tiene un simbolito, que lo vamos a ver en un edificio más adelante. Ese símbolo es el símbolo o el escudo de armas de la ciudad de Valladolid, y que también se le otorgó al reino de Mechoacán. No Michoacán, ¿sale? Mechoacán. Mechoacán abarcaba Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Jalisco, una parte de Sinaloa, Nayarit, una parte del Estado de México. Todo eso era en un inicio el reino de Michoacán, luego se divide y se crea el reino de la Nueva Galicia, pero en un inicio ese fue el escudo de armas que se le otorgó y que luego se quedó en la ciudad de Valladolid. También lo tiene la ciudad de Sinsunza, pero siempre fue por las capitales. ¿Por qué ese simbolito? Bueno, ese cancel de madera con ese simbolito estaban de alguna manera diciendo que estabas en un lugar un poco más especial y que tenía que ver con el reino de España. ¿Y que tiene que ver este lugar con el reino de España? Pues ni más ni menos que lo que hoy es la capilla del Santísimo, hasta la década de los 40 del siglo pasado, fue la capilla del Rosario. Y esa capilla del Rosario fue un regalo en el año de 1755 de Fernando VI para la cofradía del Señor de la Piedad. El rey de España, cuando aún pertenecíamos a la corona, da el dinero para levantar esta capilla, ¿sale? Esta capilla era utilizada para rezar el rosario, tuvo retablos barrocos con pinturas importantísimas. La gran mayoría se perdieron, pero aún quedan unas cuantas. Unas están en las bodegas y otras están en la capilla expiatoria, en la parte de arriba, luego que entren en alguna ceremonia. Préstenles atención, son unas pinturas preciosas y todas son del pintor más famoso de la época colonial. El pintor mexicano más importante que pudo haber tenido toda la Nueva España, que se llamó Miguel Cabrera. Sus obras están siempre en las catedrales más grandes del país, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, obviamente en todos los monasterios más importantes hay pinturas de Miguel Cabrera, pero pues la familia, que les repito, primero dona la iglesia y luego, por orden del rey de España, se levanta la capilla del Rosario, pues son los que consiguen el patrocinio para que un pintor tan importante pusiera parte de sus obras en esta pequeña capilla. Entonces, esto, les repito, se conoce como la capilla del Rosario, y la entrada lateral, porque no todas las personas entraban a misa. La tradición, todavía probablemente a nuestros abuelitos les tocó, se levantaban a misa en la madrugada y luego por la tarde, al terminar sus actividades, rezaban el rosario. Siempre fue pues una tradición en toda la Nueva España, aquí en La Piedad no era la excepción. Y entonces la capilla del Rosario tenía una entrada independiente, sí se podía acceder por el interior de la iglesia, que es el cancel que hoy tenemos, pero también
pues tenía su salida lateral, que era esta puerta. Entonces, por eso es que esta fachada se ve tapiada o está pues incompleta, no está el arco completo, porque les repito, fue una entrada que tuvo en algún momento, y cuando se hace la ampliación, que luego es bien marcado hasta dónde se debió haber tomado el espacio, cuando se hace la ampliación se le quita parte de lo que era el espacio de la puerta de ingreso lateral. Entonces, pues, esta es la Capilla del Rosario. Tiene unas cosas bien interesantes que quizá no todos les han prestado atención. Hay unas pequeñas mascaritas que están sacando la lengua, ¿sale? Nadie ha podido determinar exactamente qué personajes son, pero debido al mismo símbolo que está en el interior, se cree que pudieron haber sido los tres mismos reyes que aparecen en el escudo de armas, pero aquí están utilizando unos tocados de plumas y están sacando como la lengua. También, pues de alguna manera se puede mencionar que son, y ahora sí, volviendo a la parte de arriba, gárgolas. Yo les mencioné que esta iglesia pues fue donada por una familia, unos marqueses españoles muy supersticiosos, y entre las supersticiones que estaban fue utilizar gárgolas. Cuando ellos mandan levantar el Señor de la Piedad, las gárgolas solamente se habían usado en Europa y muy pocas se llegaron a levantar aquí en América, sobre todo en ciudades muy antiguas como Santo Domingo y República Dominicana, es donde llegaron a ver gárgolas, en la Ciudad de México. Sin embargo, en todo el continente hay muy pocos espacios donde se utilizaron gárgolas, y esta familia pues mandó construir la iglesia con gárgolas. La que está ahí no es su lugar original, porque eso ya es parte de la ampliación. La Capilla del Rosario pues vemos que no estaba tan alta, entonces esa ya se recolocó en uno de los puntos. Hay otra que está en la parte de lo que hoy es el patio de la primaria, y hay una más atrás que esa sí no está a la vista, pero son las únicas gárgolas que quedaron. Probablemente debió haber habido mínimo 7, porque siempre se utilizaban estos símbolos. Si no eran 7, ya era una cantidad mayor, ya de manera estética, pero sí debió haber muchas gárgolas en esta iglesia. Alguien cuando pues, hicieron la ampliación decidió volver a colocar una de ellas. Les repito, probablemente ya no en su sitio original, pero sí utilizaron uno de estos elementos. ¿Qué función tenían las gárgolas? Bueno, siempre las gárgolas eran o animales salvajes, o animales o seres mitológicos o fantásticos, y finalmente también muchas veces eran personajes que la gente odiaba en los pueblos. Entonces era una manera de asustar a las tempestades, los rayos, pero también las malas energías, los malos espíritus, con algo todavía más feo, y es por eso que se utilizaban. No solamente en las iglesias, no solo en las catedrales, sino también en lugares cívicos, que ahorita vamos a ver una que estoy seguro que nadie les ha puesto atención, pero en la Piedad estamos llenos de gárgolas. Chicos, vamos a bajar por favor para ir sobre el portal para continuar con el recorrido. Para la década de 1750, les repito, estamos hablando casi 300 años antes, para la década de 1750, el centro de la población no era este.
era lo que hoy conocemos como el jardín y la iglesia de la Purísima. Ya les mencioné, esa fue la segunda iglesia, por lo tanto, ahí es donde se comienza a construir la vida de la ciudad. Para ese entonces habían pasado una serie de movimientos políticos y todo un asunto que les repito, no voy a hablarles tanto de esa parte de la historia, eso lo tienen que conocer luego en otro punto conmigo, pero el asunto es de que cuando se decide levantar una nueva iglesia, pues se hace a las afueras totalmente de lo que era antes era el pueblo de la Piedad. Esto no era el centro era la Purísima y esto estaba totalmente a las afueras, porque el pueblo se desarrollaba de la Purísima hacia la parte de la salida de Guadalajara, por así decirlo, y es por eso que en las calles como Gelatao, Independencia, vamos a ver casas muy antiguas, porque esa es la zona original y que la gente que habita en esa zona le conoce como el barrio viejo. Entonces, en esta parte, pues les repito, era despoblado. Ellos entonces, la familia Pérez de Tagle, deciden levantar la iglesia a las afueras. Esto estaba en la nada, no había ni jardín, no había absolutamente nada de lo que hoy tenemos, y como ellos levantan ahí la iglesia frente al río para que fuera el lugar más alto y no se inundara como lo sucedía con la Purísima, cuando estos personajes levantan la iglesia, comienzan a construir una serie de casas, tanto para ellos como para su servicio, en este primer portal. Este es el más antiguo de nuestra ciudad, que hoy conocemos como el portal Abasolo. ¿Qué importancia tiene este sitio? Bueno, se van a fijar, por favor, ahorita, porque cuando demos la vuelta, que volvamos a subir a la plaza, les voy a platicar por qué es importante esta traza, ¿sale? Pero quiero mencionar nada más un par de cosas. Este portal es el más antiguo y aquí tengo que mencionarles lo que sucedió. Yo les dije que la Piedad siempre pues, fue un punto obligado de tránsito para muchas cosas y entre este tránsito obligado pues también nos tocaron diferentes momentos de luchas armadas. Aquí en la Piedad tuvimos de manera directa o indirecta consecuencias e incluso batallas desde la época prehispánica, chichimecas contra purépechas, pero también tenemos que aquí sucedieron acontecimientos de la época del México independiente, de la guerra de independencia, la intervención francesa, la revolución mexicana, los carrancistas y los cristeros. Entonces, hemos tenido diferentes momentos en los cuales la ciudad, pues, de alguna manera se ha visto, asediada, o vamos a ponerlo así, ha caído en diferentes luchas. Una de ellas y la más importante es en la época de la lucha de la independencia, nuestra ciudad fue quemada en dos ocasiones. La primera en marzo de 1815 y la segunda en febrero de 1818. 3 años de diferencia. La ciudad se quemó casi por completo. Entonces esta ciudad puede ser un pequeño pueblo, pero más grande que todos los que había en los alrededores y de los más grandes en todo el Bajío de México. Fue, repito, quemado primero por los realistas y luego por los liberales en la lucha de independencia. Entonces, esta ciudad fue quemada en dos ocasiones. ¿Qué tiene de importante esto? Bueno, que en el año de 1830, es decir, 15 años después del primer incendio, llega el padre José María Cavadas. Y cuando él llega a esta ciudad, le encuentra destruida en su mayoría por los incendios que se habían hecho a propósito. Entonces, lo primero que él hace es intentar volver a levantar nuestra ciudad. ¿Cómo lo hace? Consigue un arquitecto que diseña un plano, hace un plano para algunas casas y estas casas se replican casi en toda la ciudad, lo que entonces era el casco antiguo. Cuando nosotros caminamos en cualquiera de las direcciones de aquí del centro, nos vamos a dar cuenta de la arquitectura tradicional de la ciudad. Una ventana, una ventanita a la derecha o una ventanita a la derecha y una a la izquierda. Quienes tenían obviamente más posibilidades o más recursos, pues utilizaban espacios ya más grandes. Las casas eran un poquito diferentes, con patios y todo esto, pero las casas más pequeñas, todavía las de adobe que tenemos en todas las calles, tanto de esta parte como hacia la calle de Juárez, de
Mariano Jiménez, etcétera, vamos a ver que todas estas casas tienen una misma traza, incluso la zona de las colonias. ¿Por qué razón? Bueno, es una casa, probablemente algunos vivimos en una de ellas o tenemos un familiar o hemos entrado en alguna ocasión. Es una casa que tiene una pequeña entradita como a manera de recibidor. Luego hay un pequeño portalito, hay habitaciones, hay un patio en el que regularmente hay árboles frutales y hasta el final siempre había una saúrda. ¿Se han fijado o han entrado en alguna casa así? La gran mayoría de las casas antiguas de la ciudad tienen esta característica arquitectónica porque, les repito, pues fue como un Infonavit grandote que se tuvo que hacer para volver a reconstruir la ciudad. ¿Por qué esta forma? Porque al final todas las casas en las manzanas en el centro tenían las saúrdas. De todos los lados que le diéramos había saúrdas en el centro. ¿Qué tiene que ver esto de las saúrdas? Bueno, como la gente estaba sin casa, estaban muy pobres, no tenían con qué subsistir, pues entonces se utilizó la porcicultura desde hace ya 200 años como una forma de subsistencia para la gente que poblaba esta ciudad. Entonces ellos pues le daban el maíz o le daban los desperdicios de la comida que tenían a los puerquitos y en un momento de necesidad pues mandaban matar al puerquito y lo vendían o vendían la carne. Entonces pues esta cuestión de la porcicultura se la debemos en gran parte al padre José María Cavadas junto con la reconstrucción de la ciudad. ¿Sabían esto? Vamos a seguir a la siguiente esquina. Sin duda, pues datos muy interesantes estamos escuchando de este licenciado Vianney Vega, integrante de la Crónica de la Ciudad. Con estos bonitos escenarios. Bueno, pues estamos ante mi edificio favorito en la ciudad. Un ejercicio bien fácil. Imagínense esta primera ventana del centro como una plazoleta, una extensión de la plaza, con cafecitos, con macetones, con flores, con un jardincito. Sería una belleza. La riqueza aquí está, nada más que pues lamentablemente luego a veces no hay ni los recursos, pero otras veces tampoco hay el interés para poder hacer este tipo de acciones. Yo les repito, imagínense esta primera parte, no estoy hablando de toda la Hidalgo, sería precioso, pero simplemente una primera etapa, un sueño, pues una idea quizá un poquito complicada, una utopía, sería imagínense una plazoleta aquí. ¿Y por qué razón? Si nosotros le prestamos atención, si quitamos toda la contaminación visual de letreros, de lonas, incluso el tráfico, porque también tiene algo que ver, vamos a descubrir que sobre esta calle vamos a encontrar muchas de las personas más bonitas de la zona del centro. No por nada, algunas de ellas son cafés, son edificios que se utilizan como oficinas, etcétera. Porque en esta parte, les repito, aunque está llena de contaminación visual, no está de alguna manera protegida, aquí nos vamos a dar cuenta que La Piedad tuvo una nueva etapa, un nuevo auge económico que se dio después del Porfiriato. Y lo vamos a ver en las casas.
Una de ellas, te repito, uno de mis favoritos de la ciudad, la Alfonsina. Yo sé que a algunos de ustedes todavía les tocó conocerla funcionando como tal, o por lo menos escucharon de ella. La Alfonsina era una especie de tienda departamental en la que se vendían telas, cosas de perfumería, importaciones, cosas que se traían de fuera, pero que en un inicio, les repito, fue en la época del Porfiriato, porque este edificio se levanta en 1907, todavía era el Porfiriato. Entonces, este sitio sirvió como una tienda departamental, donde se traían importaciones europeas y por eso pues era como uno de los sitios más exclusivos para comprar o adquirir productos en la ciudad. Les repito, yo sé que todavía a algunos de ustedes les tocó verla, a lo mejor ya no en su época de gloria, obviamente, claro que no, porque si no ya tendrían 120 años, pero sí les tocó conocer quizá un poquito todavía del Alfonsina. Entonces, este edificio es de estilo totalmente afrancesado, es una arquitectura bien tradicional de la época del Porfiriato en México. Muchos de los edificios que tenemos sobre la calle Hidalgo también lo son, o por lo menos estuvieron intervenidos en la época del Porfiriato. Este sitio, pues les repito, actualmente es un banco que pertenece que en la parte de arriba pudiéramos tener un museo. Lamentablemente en la ciudad no tenemos ninguno. Y pues tristemente tenemos tanto el material como la riqueza histórica y cultural para tenerlo, pero bueno, ese es otro tema. Ojalá que esto algún día llegara a la autoridad de todo. El asunto es de que esta calle también es importante por otra cosa. Al finalizar, todos hay un sitio que conocemos como la luz eléctrica. ¿Alguien sabe por qué? ¿No? No. La luz eléctrica. ¿Por qué? Se llamaba la tienda. Así se llamaba la tienda, no, tiene una razón. Ahí se pagaba la luz. Desde la Quinta de Guadalupe, que hoy conocemos como la Quinta, no sé si alguien ha llegado a pasar por detrás de Tulcú Máquinas, está la represa de la Quinta de Guadalupe, que todo el mundo cree que es un puente a 4 milpas, en realidad eso nunca fue un puente. Es el dique de una presa que se levantó para retener el agua. Luego se construyen las turbinas en el año de 1919, se construyen las primeras turbinas y se utiliza la represa de Guadalupe para generar energía eléctrica. Esa energía se jalaba por un cableado y llegaba hasta los transformadores que estaban en esa esquina que hoy conocemos como la luz eléctrica, y el cableado iluminaba el centro de la ciudad. Estamos hablando de 1919 cuando inicia este asunto. Entonces aquí es cuando tiene su segundo auge esta parte de la ciudad. Por eso es que en esta calle principalmente vamos a encontrar muchos de esos edificios muy bonitos, o por lo menos modificados en la época del Porfiriato, y que pues de alguna manera dan origen al centro garnachero de la ciudad, que es la luz eléctrica. Pero les repito, esa es la razón por la cual se llama así, ¿vale? Vamos, chicos, a bajar hacia la zona del puente. Vamos a llegar hasta la esquina, por favor, de Pedro Chagoya con el Boulevard, y pues nada más me siguen con cuidado, ¿vale? Con estas bonitas imágenes yo despido este recorrido histórico que tiene a bien llevarnos hasta nuestra plataforma el licenciado Vianey Vega. Les comento, él es integrante del Consejo de la Crónica de la Piedad. Este recorrido lo realizan precisamente dentro de los festejos por el aniversario de la Piedad. Mañana están todos invitados al Festival de las Carnitas, aquí en la plaza principal a las 10 de la mañana, para que no se lo pierdan. Vengan a degustar el platillo más tradicional de aquí de nuestro municipio y de la región. Porque no vienen muchos expositores y pues vengan a degustar un rico taco. Excelente tarde para todos.